Y si te dijera que con solo 5 líneas de código rompe un smart contract, ¿me creerías? Dejé un contrato inutilizable, bloqueando todos sus fondos, y esto dentro de un contest real. Para comenzar, entremos en un poco de contexto. ¿Qué hacía el contrato? Básicamente el contrato consistía en piedra, papel o tijera, y los jugadores apostaban en Ethereum. Básicamente hacen una especie de commit y pues de su jugada, luego hacen como una especie de revelación y luego pues quien gana obviamente se lleva el reward, o sea, el win. Y todo esto sobre la blockchain, bastante simple, ¿no? Entonces, mapeando en un flujo, básicamente sería de la siguiente forma. Se haría un create, se haría un join, se haría un commit y se haría la revelación y luego el win. Ese sería el flujo normal del contrato. Ahora bien, desmenucemos esto un poco en temas de máquinas de estado. Expliquemos rápidamente qué es una máquina de estado para entrar un poco de contexto. Básicamente una máquina de estado es la forma de modelar el comportamiento de un sistema de diferentes etapas. Digamos que en Solidity se usa para controlar qué acciones se pueden ejecutar según el estado actual del contrato. Por ejemplo, en este caso de piedra, papel o tijera, va a pasar por varios estados, por los estados que ya nombramos. Estado de create, el estado de commit, el estado de reveal o de revelación y el finish. Serían los estados que tiene este contrato inteligente. Cada función solamente se puede ejecutar si el contrato está en el estado correcto, claro está. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a evitar que los jugadores hagan cosas fuera de orden, como por ejemplo revelar una jugada antes de un commit. Pero si algo impide que el contrato avance de un estado a otro, como un pago fallido, el juego va a quedar bloqueado. Y ahí es donde entra la vulnerabilidad que exploté, que es una denegación de servicio. A ver, entonces, vamos a ver qué puede hacer el jugador en cada momento a nivel de una máquina de estado. Entonces el flujo es el siguiente, como estábamos diciendo con anterioridad. Se hace un create, luego se hace un commit, y cuando ambos hacen el commit, después hacen el reveal. Cuando se revelan y finalmente hacen un finish o una cancelación, acá es donde el contrato se va a romper. Estando en el contrato, o bueno, en el código del contrato, tenemos lo siguiente. El contest estaba... pues nos entregaban el tema del deploy, el script de su deploy, nos entregaban dos contratos o dos puntos sol, que básicamente uno es el de Win Token y el otro es de Rock Paper Scissors. Y bueno, digamos que él venía con unos tests iniciales que eran estos de acá. Estos tests pues obviamente se deben de correr para ver cuánto es el coverage de este, y estos fueron pruebas de concepto que fui agregando adicionalmente. Entonces, analizando un poco el contrato, pues el contrato, como podemos ver, es bastante grande, como podemos observar en Solidity Metrics, por ejemplo. Como pueden ver, tiene unas líneas significativas de código. Podemos ver algunas de pues, temas de funciones, payables, entre otras cosas. Podemos ver también el tema de, obviamente, las llamadas que hace pues como tal el contrato. Y por otro lado, pues tenemos una vista amplia de lo que son el tema de las funciones, qué tipo de visibilidad tienen, si tienen modificadores o no. Digamos que esto es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar pues contratos inteligentes. Ahora bien, no nos vamos a pasar explicando todo este código paso por paso, porque entonces acá nos vamos a quedar mucho tiempo, y solamente vamos a ir a lo que nos interesa y dónde está el fragmento vulnerable a denegación de servicio. Bueno, para empezar vamos a situar en la siguiente función, que la función es finish game. Como podemos ver, tiene un Windows 156, que es el argumento que tenemos declarado, que sería pues el código del juego, se podría decir, la identificación, y tenemos un address, que en ese caso sería el winner, y como podemos ver es una función que es tipo internal. Bueno, básicamente este fragmento de código, obviamente pues es toda esta función que está acá, pues hace referencia a lo que es finish game, que se ejecuta cuando se termina básicamente el juego, ¿sí? Y se encarga obviamente de distribuir el tema de premios al jugador. Como podemos ver acá hace un send price to winner. Básicamente acá el estado de juego pues marca el juego como terminado, ¿sí? Todo lo que nos indica pues como tal esta función. Como podemos ver, el estado de juego es estado finalizado, y obviamente se hace un tema de cálculo de premios de Ethereum, ¿no? Dentro de los mismos comentarios que dejan los desarrolladores, acá es donde se hace pues como tal todo ese cálculo, que si hay una apuesta de gain
punto bet que sea mayor a 0, el contrato calcula el monto total del premio, ¿sí? Entonces obviamente aquí lo que podemos ver es que si esta condición se está cumpliendo, pues básicamente aplica la tarifa o el fee y envía obviamente el premio al ganador. Entonces acá también podemos ver que hay un temas de fees acumulativos y pues esta función en teoría solamente dice que es acumulable, o bueno, que es para el administrador y pues que el administrador puede retirar a futuro. Entonces la línea de código que más nos interesa es esta parte de acá, es este envío hacia el winner. Entonces acá, como podemos ver, estamos haciendo uso de call, que se transfiere el premio al ganador. Ese es el fragmento que pues básicamente es vulnerable al ataque de denegación de servicio. Entonces, ¿esto por qué es susceptible a denegaciones de servicio? Porque el método call en Solidity no verifica si el contrato del receptor, o sea, el ganador en este caso, el winner, tiene un código ejecutable o si la transacción fue exitosa. Si el ganador es un contrato y este contrato falla o tiene un revert en su lógica, la transferencia de TH fallará y el juego no podrá terminar correctamente. Aunque Finish Game falla por esta razón, no puede proceder a registrar correctamente el fin del juego. Entonces, el ataque de negación de servicio sería: si el contrato ganador implementa un código que siempre revierte la transacción, como lanzar por ejemplo un revert cuando se recibe ETH, puedes hacer que el juego no termine correctamente, bloqueando obviamente así la distribución justamente de ese premio. Aquí, para hablar temas de mitigaciones, pues podríamos utilizar prácticas más seguras como transfer o send, que son menos propensos a permitir que un contrato atacante cause, digámoslo así, como tal un bloqueo, o realizar comprobaciones adicionales de seguridad antes de transferir esos fondos. Entonces, estas líneas de acá son las que más nos importan y son con las que copiamos o escribimos, la prueba de concepto. Ahora bien, pasando al tema de pruebas de concepto, antes de eso voy a abrir aquí una terminal. Como pueden ver, tengo mi chain ya corriendo. Pasamos a lo que es el tema del DDoS, que sería el siguiente. Pues esto sería un test escrito en Foundry. Ustedes pueden utilizar Foundry o lo que ustedes quieran de preferencia. Yo en lo personal me gusta utilizar Foundry. Ustedes pueden utilizar Hardhat o lo que ustedes quieran. Ahora bien, dentro de esta prueba, recuerden que Foundry funciona por un tema de scripting y todo es escrito obviamente en Solidity. Bueno, para empezar, digamos que debemos de obviamente importar como tal nuestro código. En este caso pues creamos un contract vulnerable. Básicamente en esta parte de acá estamos instanciando pues game, token, attacker y en este caso el jugador que sea honesto. Obviamente game que sea el contrato de Rock Paper Scissors. O sea, todo está enfocado obviamente en este contrato que es el vulnerable. Entonces, dentro de la función de negación de servicio, que es la que nos concierne, que es esta, tenemos por primero un paso 1, que el jugador crea un juego. O sea, el jugador honesto va a crear un juego. Obviamente eso teniendo en cuenta la lógica de nuestro contrato vulnerable. Por segundo paso vamos a generar un commit, como lo que les estamos explicando ahorita, que es el tema de los flujos. Una vez nosotros generemos este commit, pues vamos obviamente a unirnos al juego. Tanto nosotros como atacantes nos unimos al juego previamente creado por ese jugador honesto. Vamos a apostar 0.5 de Ethers como parte del juego. Entonces acá, una vez hacemos la apuesta de esos 0.5 Ethers, pues ambos vamos a hacer el commit. Entonces, como ustedes pueden ver, el jugador honesto va a jugar Scissor, digamos que le estamos pasando Scissor, y nosotros como atacantes hacemos su commit con una jugada de roca. O sea, es básicamente el compromiso que generó anteriormente, ¿sí? O sea, recuerden que es piedra, papel o tijera. Básicamente en esta parte de acá, pues en el paso 5 vamos a hacer lo que es el tema de la revelación. O sea, el jugador honesto revela su movimiento de Scissor y el atacante va a revelar su movimiento de Rock. Entonces, digamos que esta prueba de concepto fue enfocada en ¿qué? En siempre ganar. Eso no quiere decir que esto sea vulnerable, sino que básicamente estamos buscando ese estado, estamos buscando el estado en el cual nosotros podamos llegar como ganadores y llegar hasta esta secuencia dentro del código del smart contract.
Entonces, al nosotros forzar que Scizor es el honesto, digámoslo así, y nosotros somos Roca, entonces estamos 100% seguros que vamos a ganar. Entonces, muy importante, en nuestro contrato, recuerden que tenemos una función Receive, que es una external payable, y lo que estábamos diciendo con anterioridad, que si tendríamos una función Revert sin que el otro contrato tuviera las validaciones suficientes, entonces nosotros íbamos a hacer un refuse de ese Ether. Entonces, básicamente, ¿aquí qué sería? Aquí sería que el atacante va a ganar obviamente la partida, porque estamos pasándole esa condición de que tiene que ser piedra para el atacante y Scizor para la persona honesta. Entonces, al momento de que nosotros como atacantes vamos a recibir esa transacción de Ether, obviamente porque la estamos enviando con esa función de call y no hay ninguna validación, entonces nuestro contrato va a revertir esa transferencia, obviamente. Como ya les mostré en el código, tenemos una función Receive del contrato malicioso que nosotros implementamos. Ahora bien, aquí como una especie de bugging, pues obviamente colocamos River un mensaje de pues que vamos a refugiar el Ether, lo que hace que el contrato del juego pues obviamente falle en las transferencias de fondos. Entonces, pasando nuevamente al código que tendríamos en esta parte de acá. Acá en el BMExpect Revert lo que nosotros tenemos es que estamos utilizando esta función obviamente de Foundry para esperar que la transacción de pago falle, especialmente con el mensaje transfer failed, que es lo que ocurre debido, digamos, a la reversión del contrato malicioso al recibir obviamente el Ethereum que estamos recibiendo. Entonces, digamos que el resultado de esto sería el siguiente. Si nosotros abrimos entonces nuestra terminal y simplemente hacemos un forge test DD2 winner, DD2 winner, ¿quién es? La función que estamos llamando acá. -MMT es para solamente testear esto, porque si tiramos un forge test, entonces nos va a... es como pruebas unitarias, se podría decir, porque si hacemos un forge test, entonces nos va a testear sobre todo este testing que ya hay creado. Entonces, lo único que nos interesa es efectuar esto, llegar a la condición de que nosotros seamos los ganadores, que nos hagan el pago, y nosotros con esta simple pocas líneas de código de un contrato malicioso revertimos, recibimos y revertimos, y como el otro contrato no tiene ninguna validación sobre esto, entonces por ende vamos a ocasionar una denegación de servicio. Entonces, respecto a lo que les estaba comentando con anterioridad, una de las condiciones era que nosotros teníamos un VM.expectRevert que estamos utilizando para que la transacción del pago falle. Entonces, si esto ocurre, obviamente pues vamos a pasar como tal el test. Ahora vamos a entender un poco qué es esta salida. Como pueden ver, esto es la salida de nuestro test, la cual nos va a comprobar que efectivamente tenemos un tema de negación de servicio. Como ustedes pueden ver, en esta parte tenemos un VM plan, que acá tenemos la dirección A01, que esta básicamente es la que crea el juego con una apuesta de 0.5 de Ethers. Y entonces acá se va a emitir obviamente lo que es el tema del evento del Grain Key. Como lo podemos ver acá, pues estamos tramitando lo que es el evento con un Game ID 0 y obviamente pues todo el tema de detalles del juego. Luego, una vez tenemos que este somos nosotros, Malicious Player, con esta dirección fue la que entramos como tal al juego. Entonces aquí básicamente acá lo que nos está mostrando este output es que efectivamente sí ingresamos a la apuesta de 0.5 que crearon inicialmente, y obviamente aquí se emite un evento que es Player Joined, indicando obviamente que nosotros como atacantes pues hemos ingresado como tal al juego. A ver, pasando por estas partes de acá, como pueden ver es bastante sencillo, hacemos nuestros commit y acá es donde hacemos el tema de las revelaciones. Entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Básicamente es el jugador honesto va a revelar su jugada, que es Scizor, la que colocamos con esa condición de Scizor, y para poder obviamente forzar este tipo de cosas. Si esto no lo forzamos desde el inicio, entonces no vamos a tener esa condición, porque tenemos que llegar a ese estado del contrato. Pues acá se emite lo que es el evento de Move Rebel, que es el movimiento del jugador honesto, que básicamente sería este de acá, como ustedes lo pueden ver en el output. Como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos que nosotros como atacantes también hacemos el tema de la revelación con nuestra jugada de Roca, y obviamente vamos a ganar el juego. Entonces acá, ¿qué va a generar? Esto va a generar un evento
que es tour complete, o sea, que el turno se ha completado. Como pueden ver, aquí se emite un evento de movimiento o de revelación, y aquí se emite el evento de que obviamente ha sido completado. Entonces, una vez esto, se emite el evento de fee, que básicamente indica que se ha recaudado una comisión de un Ether. Hasta ahí se entiende. Ahora, como el atacante como tal ha ganado, ahora fijémonos en este trozo que hay acá. Como nosotros como atacantes hemos ganado, el contrato intenta transferir el premio a nuestra dirección de atacante. Como ustedes pudieron ver con anterioridad, tenemos una función receive. Entonces, el contrato malicioso de nosotros tiene una función que es la que revierta la transacción cuando se intenta enviar el Ether con el mensaje I refuse your Ether. Como ustedes pueden ver, aquí hay que vamos a recibir el valor, aquí ya se ha quedado con el fee, nos hacen la transferencia pues correspondiente, y efectivamente hacemos el revert con el pequeño string que le pusimos de que vamos a refusar el Ether. Entonces, básicamente lo que está pasando acá es que esta reversión ocurre dentro del contrato malicioso. ¿Cómo así? Cuando nos llega la transacción, nosotros hacemos como tal esa reversión, lo que provoca que la transferencia de TH a nosotros como atacante vaya a fallar, y como resultado se emita ese revert de transfer failure, como lo pueden ver acá. Ahora bien, dentro de nuestro test, que básicamente sería esto, espera obviamente que este revert como parte obviamente de este test. Entonces, el resultado básicamente esto, ¿qué sería? El test pasa correctamente porque el ataque fue exitoso. Eso es lo que estamos diciéndole dentro de nuestro testing, ¿sí? El test, ¿por qué paga? Porque el contrato intenta pagar al atacante, pero la transferencia falla debido a la reversión del contrato malicioso. Esas condiciones se las estamos pasando obviamente dentro de nuestro test para que, si eso falle y lo revierta justamente con la lógica que tenemos implementada con nuestro contrato atacante, que sería esta parte de acá, entonces eso permite que ese test pase y nos comprueba adicional, revisando el tema de logs o el output de la transacción, que efectivamente sí tenemos un ataque de negación de servicio. La prueba valida que debido a la reversión el flujo de pago se interrumpe y el atacante deniega el servicio de pago contra el contrato del juego. Básicamente, la conclusión de esto, ¿qué sería? La conclusión de esto sería que básicamente tenemos un ataque de negación de servicio, y se logra cuando nosotros como atacantes, mediante una implementación de un contrato malicioso, revertimos una transferencia de Ether. En este caso obviamente con la condición de ganar. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Esto va a permitir que el contrato del juego pueda completar la operación completamente. O sea, nosotros como atacantes estamos impidiendo esto, digámoslo así. Me fumé un poco. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Esto va a bloquear el servicio obviamente del contrato, creando un ataque de negación de servicio. Entonces, ¿cuál sería la conclusión básicamente de esto? Nunca deberías de enviar Ether directamente a usuarios o contratos sin manejar obviamente los errores, especialmente si no controlas el destinatario, o sea, un usuario normal. Esto, como lesiones, ¿qué nos trae? Básicamente nos da un recordatorio brutal de por qué la seguridad dentro de Web3 es tan difícil, a veces obviamente. El bug básicamente no está en lo que falta, se podría decir así, sino en lo que nosotros, o los desarrolladores mejor dicho, asumen que nunca va a fallar. Entonces, como ustedes pudieron ver, con 5 líneas de código rompí el contrato. Ojo, no cuentan los tests, no cuentan los tests. El contrato fue el contrato que le colocamos la función de receive, y básicamente con la reversión pues podemos validar que efectivamente sí tenemos una denegación de servicio. Eso es uno de los ataques de denegaciones de servicio que básicamente existen, o el otro tipo de denegación de servicio es una denegación de servicio por inflaciones de gas, que también vamos a hablar más adelante. Vamos a traer todas las vulnerabilidades posibles que se puedan explotar, o las vulnerabilidades que vaya encontrando dentro de las auditorías, ya sea bug bounty o contest. Vamos a traerlas al canal. Ustedes pueden ver, se rompe el contrato, hace una especie de negación de servicio porque no se cumplen todos los estados como tal de esa máquina. Recuerden que los contratos inteligentes en Solidity son máquinas finitas. Pero eso básicamente sería todo. Eso fue un contest bastante interesante.
De ese contest reporté más vulnerabilidades. Si ustedes quieren que explique videos más largos, con más rigurosidad, que explique el código, que explique por qué es vulnerable, por qué pasa, o si quieren que vaya simplemente al porqué de las cosas, pues entonces también podría ser así. Me lo pueden dejar en la caja de los comentarios y obviamente se hacen los videos. Entonces, si te gustó este video, quizás puede ser un poco técnico para las personas que no conozcan mucho sobre el tema. Si ustedes quieren, también puedo dar o hacer algunos videos bastante introductorios de muchas cosas para los que tengan curiosidad sobre este mundo y vengan del pentesting, de lo que es web, API, cloud y todo ese tema, directorio activo, y se quieran embarcar en el tema del mundo de Web3, pues también me lo pueden dejar saber. Uy, ya no sé hablar, mierda. También me lo pueden hacer saber por los comentarios y obviamente hacemos todos los videos que sean pertinentes, que sean así sea introductivos, para que se entienda un poco más este tipo de hallazgos y por qué suceden. Entonces, si te gustó este análisis, o mejor dicho análisis o descubrimiento de lo que reporté dentro de este contest, si quieres el resto de vulnerabilidades que encontré sobre este contest, también me los puedes hacer saber. Y obviamente se van a venir muchos más bugs, muchos más hacks, más análisis técnicos de smart contract, algunos más fumados se vienen unos fumados. Obviamente de smart contracts reales, estos son de auditorías reales. También podemos hacer también CTF si gustan, pero digamos que lo que estoy explicando, lo que expliqué, el código que vieron, las pruebas que se hicieron y la vulnerabilidad que se reportó fue de un contest real. Cualquier cosa que quieran adicional lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.